Seguimos aquí tomando el rumbo y nos vamos ahora al mundo internacional. Y para hablar de ello tenemos aquí a nuestro querido amigo y colaborador permanente de Tomando el Rumbo, Rolkin Lorenzo. Buenas tardes, Rolkin. Buenas tardes, Yané, a ti, a todo el equipo y a los amigos Radio Escucha. Gracias por la invitación. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que ha puesto en el tapete, inclusive analizar cómo va República Dominicana con el tema de la criminalidad y el crimen organizado. Vamos a hablar de Ecuador. Vamos a hablar de lo que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, muchas personas han podido ver a través de las redes sociales, porque uno a veces piensa que todo el mundo lo ve y no es así. Pero muchas personas han podido ver que en Ecuador hay disturbio, como diría una amiga mía, hay problemas, hay dificultades. Y esa dificultad tiene que ver con el orden democrático establecido y con actores que de una manera u otra fluyen sus acciones y confrontan intereses y producen estas situaciones que hoy se ve en Ecuador. Pero yo quiero, Rolkin, que antes de hablar de lo que está acaeciendo o aconteciendo actualmente en Ecuador, tú nos narres un poco de cómo se forma Ecuador en el siglo XX, todavía esas diferencias en las que marcaron sus inicios como ya un país, y que además nos diga el tema de por qué Ecuador también se ha cambiado tanto los presidentes. Ecuador se parece, como me decía Fello, que yo me cambiaba los novios como los zapatos. Ecuador se cambiaba los presidentes como zapatos, pero era cuando era jovencita que yo me cambiaba los novios. Ya eso no. Es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. No, pero ¿qué pasa en Ecuador? Mira, Yana, yo creo que el enfoque que haces remontándote al siglo XX es fundamental para comprender el derrotero que ha tomado esa nación suramericana en materia de seguridad en los últimos años. Desde mediados de septiembre del año pasado, cuando fue asesinado el candidato presidencial Villamizar, Ecuador ha estado en el centro de la atención de la opinión pública internacional por la alta ola de criminalidad y, al parecer, criminalidad organizada. Y muchas personas, muchos analistas, expertos, señalan distintas causas estructurales del problema. Hay quienes sostienen que el problema está en un colapso del sistema penitenciario y en el que el sector público, la fuerza pública perdió control de las cárceles. El año pasado más de 7,000 y pico de crímenes, asesinatos, y solamente me dicen, creo que leí que 500 y pico fueron resueltos. Claro, y ni hablar de los motines que han dejado centenares de muertos en las cárceles. Otras personas sostienen que el origen de la crisis está en el hecho de que sectores de la criminalidad organizada mexicana y de otras partes de Sudamérica ha ido a Ecuador a refugiarse de los gobiernos centroamericanos, mexicanos y suramericanos que han emprendido una lucha contra el narcotráfico y han visto a Ecuador como una especie de oasis. Sin embargo, yo creo que el origen de todo esto se resume de la criminalidad en el debilitamiento histórico institucional que ha tenido el Ecuador, que, como tú bien señalas, se remonta desde el siglo XX y algunos podríamos ubicarlo en el 19. En el nacimiento de la República. Como saben muchas de las personas que nos escuchan, Ecuador, junto con Venezuela, Colombia, lo que hoy es Panamá, Bolivia, formó la denominada Gran Colombia. Ecuador es uno de los países liberados por Simón Bolívar. ¿Qué ocurre? Después de la campaña admirable de Bolívar, sabemos que la Gran Colombia se divide. Santander funda Colombia, aparte, Páez Venezuela, y lo mismo ocurre con Ecuador. Ecuador se separa y se declara como un estado independiente. Pero Ecuador ha tenido una característica muy propia de la mayor parte de los países latinoamericanos, y es la inestabilidad política. El caudillismo surgió con la República. Los ejércitos entendían que como ellos libraron la guerra de independencia, eran los llamados, eran los legitimados para gobernar. Y usted se analiza especialmente todo el siglo XX ecuatoriano, y es un siglo de inestabilidad política. Bastaría solo citar un caso. Hubo un presidente, que de hecho el doctor Balaguer lo trata en su libro Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, porque Balaguer fue embajador de Trujillo en Quito. Y ese presidente fue el señor José María Velasco Ibarra. Fue 5 veces presidente de Ecuador en el siglo XX. Las 5 veces fue derrocado. Y en el año 1979 intentó presentarse de nuevo a la presidencia y el ejército se lo prohibió. Le dijeron prácticamente, mira, ya te hemos derrocado bastantes veces, no queremos derrocarte una sexta vez. Pero ya cuando el país se recupera la democracia, porque tuvo periodos autoritarios muy fuertes, bastaría recordar la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara a mediados de los años 70, y en el año 79 el país se abre hacia la transición democrática con aquel famoso presidente, gran orador, Jaime Roldós Aguilera, que muere en una extraña circunstancia en 1981 en un accidente aéreo. Él, su esposa y varios de sus ministros.
A Roldós lo sustituye el presidente Geraldo Hurtado Larrea, muy amigo, de hecho, del PRDismo acá, porque estaban insertados en la Internacional Socialista, y el gobierno de Hurtado Larrea fue desastroso, porque le explota la crisis de la deuda de América Latina. Quito tuvo una serie de disturbios y otras ciudades, sin embargo, pudo terminar su periodo de gobierno. Y podríamos decir que la mayor estabilidad que registró Ecuador a lo largo de todo el siglo XX se comprende entre 1979, con la llegada de Roldós a la presidencia, y 1996, cuando termina el gobierno del presidente Sisto Durán Ballén. ¿Por qué digo que esos 15 años fueron los de mayor estabilidad, o de única estabilidad democrática en todo el siglo XX ecuatoriano? Porque a partir de 1996 se inicia una inestabilidad que se prolonga hasta el año 2006. En el 96 gana la presidencia el señor Abdalá Bucaram Ortiz. Famoso Bucaram. Famoso de hecho, Bucaram. se hizo famoso en el continente y aquí le hacen el símil con Hipólito. Claro, un hombre muy campechano, chabacano, jocoso, y que él mismo se autodenominaba en la campaña el loco. Abdalá Bucaram gana las elecciones de manera arrolladora. Caray. Gana las elecciones. Una novedad. Sin embargo, Abdalá Bucaram de una forma u otra rompía con el estamento político tradicional de Ecuador. Y su estilo llegó a generar preocupaciones en toda la clase política tradicional y en el sector empresarial. Yo tengo un CD de él. Sí, claro, porque de hecho él era muy amante del rock y grabó un CD con Abdalá Bucaram y los Giracundos. Sí, yo lo tengo. Pues bien, Bucaram... ¿Qué te dije? Que Rolky sabe de todo. Un éxito. Bucaram es destituido por el alegato de insanidad mental. La Constitución ecuatoriana... Pero tú lo dices muy lindo. Sí. Por loco. Déjalo así. Bueno, estoy usando el término de la Constitución, ¿verdad? Okay. La Constitución vigente en Ecuador en el 96 establecía eso no pasa que aquí. si una Junta Médica... Eso lo dice la Constitución aquí. No, pues aquí ya el 28 lo quitaron. Que el 28 lo vamos otra vez a poner para el 28, que todo el mundo pelea presidente. Pero el 28 aquí, el psiquiátrico eso lo quitaron. Bueno, pero lo vamos a poner... Un 28 para el 28. Un 28 para el 28, para todos los que aspiran a presidentes. Bueno, decía que Bucaram fue destituido bajo el alegato de insanidad mental y en el 1996, y para no alargar mucho la historia, entre el 96 y el año 2000, Ecuador tuvo 5 presidentes en 4 años. Sí, pero te quiero decir algo interesante, que entre ese año, en el 97, hubo una mujer que fue la primera mujer que fue presidenta de Ecuador, entre decisión jurídica y lo que sea. ¿Y cuánto gobernó? 3 días, o sea, como del 6 de febrero al 11 de febrero del 97. Y mi amiga, que de hecho estuvo aquí en el país en su momento y ha venido en algunos momentos, Arteaga, que además es profesora, escribe libros de niños, escritora. Arteaga fue la primera mujer presidenta de Ecuador. Del día 6 de febrero al 11 de febrero pasó a la historia como presidenta de Ecuador. Bueno. Sí, fue un caso peculiar. En la época republicana de Ecuador, y yo creo que en la época republicana de todos los países de América, fue un caso peculiar. Sí, muy peculiar porque llega a la presidencia. Bueno, no diría que sería el único caso. Porque la primera mujer que llegó a la presidencia en América Latina, en un estado latinoamericano, fue Isabel Perón, que sustituyó a Perón. Cuando Perón muere, ella era la vicepresidenta. Pero y naturalmente... Gobernó más de 3 días. Sí, gobernó más de 3 días, pero fue derrocada. O sea, lo que te digo es que gobernó, o sea, del 6 al 11, están dando 5 días. Sí. Y en las condiciones que llegó para ser presidenta de Ecuador. Y en ese periodo, como tú dices, del 96 al 2000, 5 presidentes tuvo Ecuador. Claro. Ecuador, cualquiera llegaba a la presidencia, pero también así mismo era derrocado. Claro, de hecho, ganó las elecciones en el 2000 una persona con mucha popularidad, Yamil Maguad. Pero Maguad implementó una política de dolarización que acarreó también el famoso feriado bancario, el cierre de varios bancos para evitar la fuga de capitales, y lo terminaron derrocando. A él lo sustituye Noboa, Gustavo Noboa. Noboa implementa la dolarización en Ecuador, fue exitosa, pero claro, tuvo un costo económico muy fuerte y migratorio para el Ecuador. Noboa sale del poder en el 2003 y terminó exiliándose acá en República Dominicana. Acá vivió hasta 2005, 2006. Una pregunta, ya llegando al día de hoy. Para mí, los años de mi análisis político, bueno, de mi capacidad de análisis político, los años que mejor ha vivido Ecuador del 2000 para acá han sido los años de Correa. Que aunque tú me digas, bueno, fue un poder concentrado, claro, pero mantuvo estabilidad. Claro. Y logró progresar. La clase pobre logró muchas reivindicaciones, aunque la clase rica estaba fastidiada con todas las medidas que el correísmo estableció. Lo que pasa es que en Ecuador los ricos son asquerosamente ricos. Bueno, se dice a veces que no hay ricos allí, sino millonarios. Mire, ¿qué pasa hoy? Porque ya sin interrumpir su análisis,
cronológico, pero hoy en Ecuador vemos en los medios de comunicación, en la prensa, que el presidente de la República fue recién electo, apenas hace un par de meses, y hay amenazas de golpe de Estado, parece que hay un tema de inestabilidad política muy fuerte, pero dicen que él termina en un año. Entonces, ¿cómo fue que este señor fue electo apenas hace 2 meses y tiene que volver a balotearse o a hacerse elecciones nueva vez dentro de un año? ¿Qué pasó ahí? Mira, lo que pasa es lo siguiente, hay que hacer un pequeño recuento. Sabemos que en el año 2021 llegó a la presidencia Guillermo Lasso. Lasso fue electo para el periodo 21-25, es decir, por 4 años. Sin embargo, el presidente Lasso no tenía mayoría en el Congreso, no tenía mayoría parlamentaria y fue acusado por sectores de la oposición de estar vinculado en unos supuestos sobornos. Entonces ellos impulsaron un impeachment, un juicio político en el Congreso. Entonces Lasso, ya cuando sabía que al no tener la mayoría en el Congreso era inminente su destitución, invocó una cláusula que permite la Constitución ecuatoriana, que es que el presidente pueda disolver el Congreso y convocar a elecciones en un plazo de meses breve. Y eso fue lo que hizo, convocó a elecciones y la Constitución establece que la persona que fuese electo cuando el presidente él mismo adelantara las elecciones, esa persona que iba a sustituir a ese presidente que decidió acortarse el periodo, iba simplemente el nuevo electo a completar el periodo del presidente en ejercicio. Para enfasar de nuevo los 4 años. Correcto. Eso es lo que pasa con Estamos en eso ahora. Sí, eso es lo que pasa con el presidente Daniel Noboa, que es una persona, aunque bastante joven, pero es un hombre ligado al estamento político. No olvidemos que su padre, Álvaro Noboa, es considerado uno de los hombres más ricos de Ecuador y el eterno candidato presidencial ecuatoriano. Se parece a Luis Abinader, el padre, y Luis Abinader. Bueno, el punto es que... Dios. Claro, el papá era eterno y llegó el hijo. Yo iba a decir otro más, que hay muchos más. No, pero no, yo te digo que en el tema de que el eterno aspirante aquí a la presidencia era Luis Abinader, padre, don Rafael, y llega el hijo, pues allá igual. El padre que comenzó con la banana y que luego de ser el principal productor de banana y ministro y además fue ministro, se diversificó los negocios y hoy es dueño de múltiples cosas, entre ellos de inmuebles, de muchísimas cosas. Y no logró nunca ser presidente de la República. Sin embargo, su hijo lo logró, un muchachito joven también. Él no logró, don Álvaro, pero naturalmente esa familia ha tenido presidente. Por ejemplo, Gustavo Noboa fue presidente de Ecuador, aunque no por elección, fue que sustituyó al presidente Yamil Maguad para la crisis política del año 2000. Pero miren, a mí me preocupa mucho algo del presidente Noboa. Primero, tiene una inexperiencia política muy marcada, simplemente, y de administración de la cosa pública. Simplemente había sido diputado, y yo entiendo que los países latinoamericanos, con la particularidad de Ecuador, necesitan gerentes, necesitan personas que hayan administrado tensiones. Yo soy de los que cree que una persona que no ha sacado un proyecto, ya sea público o privado, a flote y simplemente ha sido legislador con una edad muy pequeñita, muy corta, él tiene apenas 36 años, no creo que esté a la altura de los problemas. A esa edad yo voy a ser presidente. No esté a la altura de los retos de ese país. No, ya pasó por ahí. Tiene apenas 36 años y además no tiene tampoco la mayoría parlamentaria. Bueno, tomar la decisión que tomó es reflejo de su inmadurez política, porque en un país con tantos conflictos, donde real y efectivamente el crimen organizado es una realidad, donde el proceso democrático tiene instituciones tan débiles, decir simple y llanamente que va a tomar medidas contra el crimen organizado y que va a derogar cosas en un momento de crisis, lo que hace es que acrecienta la crisis, y sobre todo cuando él mismo no tiene la capacidad institucional para proteger el Estado. Sí, y a eso hay que sumarle algo, la división que hay en el gobierno. Él de entrada tiene una discrepancia con la vicepresidenta de la República. En Ecuador eso ha sido eterno, No olvidemos, por ejemplo, en los años 80. Todas partes. Un famoso presidente que había... Luis Abinader sigue con Raquel por eso, porque no se atreve a correr ese riesgo. Bueno, la historia dominicana está llena de eso. Claro. Si usted se lee la historia de principio del siglo XX nuestro, el general Ramón Cáceres, en una de las reformas constitucionales, suprime la vicepresidencia porque él había llegado al poder tras haber sido vicepresidente y haber derrocado al subpresidente, es correcto, que era Morales Languasco. En el caso de Ecuador, la vicepresidencia siempre ha generado tensiones y parece que ahora también se está viendo porque hay una discrepancia muy marcada, pública, entre el presidente y la vicepresidenta, que también es muy joven. El vicepresidente siempre traiciona. Hay que quitar eso. Hay que quitar. Mira, pero vamos a hablar un poco de ese crimen organizado. Vamos a hablar del famoso Fito, o sea, de cómo el narcotráfico también tiene una cuota importante para la inestabilidad que está viviendo Ecuador
y cómo precisamente el crimen organizado llega a ser un brazo armado que permite avanzar, estancar o retroceder la democracia en Ecuador. Vamos a ver, el crimen organizado, en cierta forma a veces se parece a las palomas, siempre va a donde hay paz. Si a un grupo de la criminalidad organizada, un gobierno le descabeza a los principales líderes en el territorio, por ejemplo en el caso de México o en el caso de Brasil o Colombia, esos grupos del crimen organizado tienen relaciones exteriores, tienen contacto con otras entidades de la criminalidad en otros países y naturalmente van allá y, vamos a decir, y se acogen a un exilio criminal. A decir de mucho, eso es lo que ha pasado en Ecuador. Sabemos que a principios de los 2000, Colombia era un país en donde en cualquier momento el narcoestado que era, la narcoguerrilla de las FARC y otros grupos podían tomar el control del país. Entonces, naturalmente, el presidente Uribe, con su famosa política de seguridad democrática, descabezó a los principales grupos de la criminalidad es un logro de Uribe, organizada. Claro. Entonces, estos grupos quedan, vamos a decir, sin acéfalos, sin un líder. Y buscan líder donde sea. Y buscan espacios. Y eso ha pasado, a decir de muchos, en el caso ecuatoriano. Ojo, no quiere decir que ya en Ecuador no había una cepa desde mucho antes, de principio de los 2000, pero yo creo que el debilitamiento institucional que el país ha experimentado desde principios del año 2020, 2021, ha abonado el terreno para que la criminalidad organizada ande a sus anchas. Pero declarar un conflicto armado interno en un país, que un presidente declare eso, pues es una situación alarmante ante la región. No es ante Ecuador solamente, es ante la región. Porque de entrada demuestra la incompetencia que tiene el propio gobierno para lograr descabezar precisamente o mantener el control la criminalidad. Es como aquí, el tema de los guandules. Usted no sé si has escuchado. Aquí hay barrios que la policía te dice que no entra. Pero la policía te dice que no entre a esos barrios, pero los dueños de punto de droga de ese barrio, la mayoría tiene kamikaze con las policías. Y cada vez que aquí se desmantela una banda criminal, hay figuras ligadas o a la policía o a cualquiera de las tres fuerzas armadas que tenemos aquí, que es la Armada, el ejército o la Fuerza Aérea. Entonces, peligra cuando el ejercicio de democracia, cuando los gobiernos dependen a la hora de tomar decisiones de el brazo que delinque y que se organiza para delinquir. Y peor aún, Rolkin, y eso quiero que nos lo analice. O sea, hasta dónde Ecuador tiene un cartel tan fuerte, sobre todo con el tema de narcotráfico, que es el crimen, de ahí salen los asesinatos, de ahí sale la mayoría de cosas de criminología que maneja la sociedad ecuatoriana. O sea, la relación de México, Estado-narcotráfico, es diferente a la relación Ecuador-gobierno-narcotráfico. Mira, Yané, uno de los fenómenos que siempre se ha analizado en la criminalidad es el famoso recurso extremo, último, de militarizar la seguridad ciudadana. Tú pones el caso de México. Recordemos que en el año 2006 el presidente Felipe Calderón le declaró abiertamente la guerra a los carteles del narcotráfico y fue famosa aquella imagen de él con una vestimenta militar. En el caso de México, como bien tú señalas, es muy distinto. En ese momento, si bien había una crisis de seguridad, pero yo creo que el presidente Calderón tomó esa medida más que nada porque él tenía una crisis de legitimidad de origen. Recordemos que él ganó las elecciones con fuertes cuestionamientos de fraude por parte de Andrés Manuel López Obrador, y cuando un candidato presidencial gana con un resultado muy cuestionado, que cuestione su legitimidad, lo que siempre se suele hacer es recurrir a algo que te legitime en el ejercicio. ¿Y qué medida más popular que apelar al hombre fuerte que va a brindarle seguridad extrema a la ciudadanía? Lo que hizo el presidente Noboa, no voy a decir que raya en el populismo, pero yo
parafraseando a Ortega y Gasset, los gobernantes son ellos y sus circunstancias. Ellos y sus circunstancias. Hay que analizar. Y el populismo no siempre es malo, ¿eh? Bueno, o sea, porque lo vemos siempre en extrema, pero de pronto para buscar soluciones hay que tomar medidas populistas. Claro, no, es que han distorsionado la palabra. Sí, yo creo que hay que analizar también los ordenamientos constitucionales de cada país, que son muy peculiares. Escúchame, porque yo admiro mucho a Guerra y a Felipe González en España, pero si nos vamos a la historia del ascenso a gobierno y cómo gobernó Felipe y Guerra, tuvieron que tomar medidas populistas que dieron como resultado una España democrática. Claro, o sea claro. que hay que ver los contextos Claro. y cómo se utilizan las figuras que de una manera u otra se parafrasean como populismo. Totalmente. Y decía que en el caso de Ecuador, hay que tener muy en cuenta el ordenamiento constitucional ecuatoriano. Los distintos países democráticos, como el nuestro y como lo es el propio Ecuador, democracia imperfecta como lo somos todas, tienen una figura en el orden constitucional que son los famosos estados de excepción. Acá, por ejemplo, lo vimos con la pandemia, que fue el famoso estado de emergencia. Pero imaginémonos que acá se hubiese dado una situación de crisis de orden público, como la está viviendo Ecuador. Los presidentes pueden decretar en ese caso el famoso estado de conmoción interior, que es un tipo de estado de excepción. En el caso de Ecuador, el presidente Noboa, siguiendo ya la política que venía implementando el expresidente Lasso, tomó la decisión también de implementar un estado de excepción, que es aquella situación de excepcionalidad, valga la redundancia constitucional, que le permite a un gobernante, en cierta forma, concentrar poder y tomar medidas extraordinarias sujetas a menos control. Sin embargo, en los últimos días vimos que eso parece que no dio resultado. Entonces él llegó ya a una postura extrema o hiperextrema, porque ya de por sí un estado de excepción es algo extremo, que fue la de declarar el estado de guerra. Es decir, a nosotros nos educan muchas veces pensando que los estados de guerra son solo cuando un país nos ataca, cuando un tercer estado o un segundo estado nos ataca. Sin embargo, están los conflictos armados internos. Por ejemplo, Colombia vivió durante muchos años un conflicto armado interno. Y a Colombia no lo atacó ningún otro estado. Era la insurgencia marxista-leninista de las FARC, del ELN. Interna, o la guerrilla del M-19. En el caso ecuatoriano, yo siempre he dicho, los presidentes, insisto, son ellos y sus circunstancias. Decía Bosch, señala en uno de sus libros que desde las gradas a veces todo el mundo es torero, debiste hacer esto, debiste hacer lo otro, pero bueno, él es que está manejando la situación extrema. A mí me gusta jugar domino y el que se me para al lado siempre sabe qué ficha yo tengo que colocar. Claro, correcto, porque está viendo el tablero completo. Totalmente. Prolkin, para nosotros es un placer siempre conversar contigo. Siempre el placer es mío. Gracias por compartir todo tu conocimiento, tu análisis. El tiempo en radio, en televisión, pues es corto. Quisiéramos pasarnos más, pero tenemos otros invitados. No obstante a eso, creo que has tardado mucho en reunirte con nosotros. Así que tú tienes que volver otra vez para acá, o es que te hemos hecho algo. No, para nada. Aquí eres nunca. Bien recibido. Siempre para que sigamos analizando. Además, estamos en época electoral. Hay otros países que vienen elecciones. Costa Rica viene en elecciones ahora. Por vez primera también Costa Rica lleva tema de la paridad para las elecciones municipales. Es interesante. Y vamos a ver qué está pasando en Panamá también, que también se está dando un fenómeno interesantísimo con el tema electoral.